Hola, mi nombre es María Rosa Correa Méndez. Estudio actualmente en la Universidad Técnica Particular de Loja la carrera de Derecho. El día de hoy les voy a hablar acerca de un caso muy importante que sucedió en la Amazonía de Ecuador. El caso trata sobre los pueblos guaraní y taromenane. Primeramente les voy a explicar y conversar un poco sobre el marco cultural de estos pueblos de etnia indígena. El pueblo guaraní es un pueblo indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Pastaza, Orellana y Napo. Los guaraní han sido víctimas de la colonización y la explotación. En el pasado fueron contactados por misioneros y colonos que les transmitieron diferentes enfermedades y les robaron además sus tierras. En la actualidad, los guaraní siguen luchando por defender sus derechos y sus culturas. Están conformados por aproximadamente 2.400 personas. El pueblo taromenane es una etnia indígena ubicada en el Parque Nacional Yasuní. Los taromenanes son un pueblo en aislamiento voluntario, lo que significa que han decidido vivir sin contacto alguno con el mundo exterior. Esto se debe a que han sufrido distintos abusos y violencias por parte de los colonos y misioneros en el pasado. Están conformados por aproximadamente de 150 a 300 personas. Esto nos quiere decir que es un pueblo indígena pequeño, que tenemos que preservar su cultura. Por eso es lo que este caso fue algo particular. La tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Les voy a citar un artículo de Forbes. Funcionalmente partiremos de la definición de tolerancia como el término que generalmente se refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así tolerables, de forma que no pueden ser prohibidas o limitadas. Resumen del caso. Les voy a explicar de qué trató este caso. En 2013, dos ancianos guaraní fueron asesinados por individuos taromenane en la comunidad de Yarentaro. En respuesta, un grupo guaraní organizó una excursión que resultó en la muerte de varios taromenane y la captura de dos niñas de 3 y 6 años. Las niñas fueron asimiladas en las comunidades de Ticaro y Yarentaro y se inició una investigación por el presunto delito de genocidio. En audiencia pública, el fiscal manifestó tener dudas razonables respecto a la aplicación del artículo enumerado e insertado antes del 441 del Código Penal del 2014. A continuación les voy a citar de qué trata este artículo. Persona procesada. Artículo 440. Se considera persona procesada a la persona natural o jurídica contra la cual la o el fiscal formule cargos. La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este código. El 441 nos habla en cambio de la víctima. Se considera víctimas para efectos de aplicación de normas de este código a las siguientes personas. En este caso vamos a enumerar el numeral 8. Las comunidades, pueblos y nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. En Ecuador, el fiscal del caso consideró que aplicar una disposición solo a personas del entorno cultural y económico atentaría contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que se pidió una consulta de constitucionalidad a la Corte Constitucional. La petición fue aceptada y presentada el 14 de abril del 2014. La posición de la Fiscalía General del Estado en este caso buscó defender el orden jurídico en el caso de las dos menores guaraní que fueron raptadas por este grupo, asegurando que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. Según la Constitución, aunque se tiene en cuenta la cultura guaraní, se espera que ellos también comprendan la cultura mestiza, que respeta la vida y la convivencia pacífica, y se busca de los hechos no queden impunes.
La posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo interviene por petición de la comunidad guaraní para determinar si se aplica el delito de genocidio a los miembros de esta nacionalidad. La Defensoría propone una interpretación intercultural del delito de genocidio y aboga por la justicia indígena, así como por una negociación entre la Corte Constitucional y las autoridades de la nacionalidad guaraní. Además, para encontrar una solución consensuada al conflicto, la Defensoría defiende la concepción de la tolerancia basada entre el mutuo respeto y la igualdad política entre culturas. A continuación tenemos los problemas jurídicos que se encuentran en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional analizó el caso y encontró 3 problemas que deberían de ser resueltos, relacionados con el artículo 441 del COIP y su posible desacuerdo con normas y principios constitucionales o convenios internacionales. La Corte hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la justicia constitucional colombiana. En sus consideraciones se destaca la importancia de proteger la diversidad cultural y de reconocer la identidad basada en valores éticos y culturales. La Corte Constitucional del Ecuador se basa en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de la comunidad de Mayagna Aguastigní contra Nicaragua en 2001, la cual define que los pueblos indígenas, bajo criterios de continuidad histórica y estructuralmente subordinados, la Corte Constitucional considera que hay disposiciones constitucionales en Ecuador que protegen la diversidad cultural. Además, se revisó la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que reconoce la diversidad epistémica entre culturas y establece 4 principios de la perspectiva intercultural. Se argumenta que personas de culturas originarias pueden transgredir el ordenamiento jurídico penal debido a que características propias de su cultura. La Corte Constitucional relaciona que el artículo 441 del Código Penal con las disposiciones del convenio del 169 de la OIT a través de su perspectiva internacional. Como conclusión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la marginación estructural de los pueblos ancestrales. La Corte Constitucional de Colombia apoya la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios, mientras que la Corte Constitucional de Ecuador valora la importancia de las concepciones culturales diversas y las considera políticamente y jurídicamente iguales, apoyando al respecto de la tolerancia cultural. Actualmente les voy a compartir un artículo que leí cerca del 2019, que 10 ciudadanos guaraní ya fueron sentenciados por este caso, fueron sentenciados por homicidio. Tras perpetrar el asesinato, los guaraní también raptaron 2 niñas, como les hablé anteriormente, pero por intervención de la policía pudieron liberar una niña y actualmente todavía una niña sigue perteneciendo a esta comunidad mediante la forma que fue raptada. Además, los guaraní no fueron metidos presos ni nada a la cárcel, pero se les impuso 200 horas de trabajo comunitario. Además, las autoridades nunca hallaron los cadáveres para iniciar un proceso judicial. Emplearon como evidencias declaraciones de testigos y fotografías que se tomaron a los procesados con los cuerpos de sus víctimas. Además, la Fiscalía también señaló que el 14 de agosto, en un comunicado, que 17 guaraníes atacaron a miembros de la comunidad taromenane, provocando la muerte de varias personas. Este juicio se realizó a través de una coordinación entre el Poder Judicial y las personas de la tercera edad de esta misma etnia, en aplicación del principio de interculturalidad, como les estaba hablando, que fue establecido en la Constitución de la OIT. De los 11 procesados, 10 fueron declarados responsables por este homicidio y fueron condenados, como les comenté, a 200 horas de trabajo comunitario por parte de la Fiscalía.
Además, se instruye a los operadores de la justicia a considerar las costumbres y normas de estas personas de grupos colectivos dentro de los principios de interculturalidad, ya que para nosotros quizás se haga algo muy extraño. Además, los taromenanes, como les indiqué, es una etnia indígena no contactada, o sea que no tiene un aislamiento voluntario, y actualmente se estima que son 150 a 300 personas, pero realmente no se sabe, porque además se mueven en una amplia zona de la Amazonía, y únicamente las huellas de su existencia son fotografías tomadas desde un helicóptero, lanzas y utensilios. También tenemos como unos 400, 800 miembros de los guaraní, que son dueños de estas hectáreas. Las demás personas se dedican a diferentes funciones dentro de su comunidad. Les voy a leer a continuación la bibliografía. Utilicé la bibliografía de García Torres, 2015, Tolerancia Cultural en la Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana, que trató sobre el caso de los pueblos guaraní y taromenane. Muchas gracias.